Buenos días, hoy es martes 8 de noviembre, son las 10 de la mañana, estoy en la calle Padre Damián. Del partido de ayer, la verdad es que podría hacer un vídeo aparte y explayarme a gusto en contra del equipo, creo que fue un partido muy malo. Podemos hablar mucho de los árbitros, pero creo que el Madrid lleva un mes jugando unos partidos bastante malos. Lo jugó contra Osasuna, contra Girona, contra el Shakhtar allí en Varsovia, contra el Leipzig en Alemania. Y yo creo que el partido de ayer fue posiblemente el peor de todos. Así que vamos a ver si mejoramos el jueves, que tenemos que terminar lo mejor posible antes del parón del Mundial. Y aquí en las obras no me ha parecido ver nada nuevo en el lateral este, que es lo único que veo desde el coche. Sé que han colocado las dos guías verticales que llegaron ayer, así que yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad más. Aquí todavía quedan unas pocas lamas por poner. Yo me imagino que ahora, en cuanto vuelvan del desayuno, seguirán instalando. Ya veis que la grúa tiene el balancín. Y yo creo que ahí arriba lo que están haciendo es arriostrar las últimas guías verticales que han puesto estos días. No hay base para poner nuevas guías verticales, por lo menos en esta zona. No me he fijado en la zona que está más al centro del nuevo edificio. En el suelo no hay nada nuevo enfrente del Torreón Norte, ni tampoco enfrente de estas puertas de aquí. Y ahí podéis ver las últimas 4 guías verticales, que son las que de momento no tienen soportes para lamas. La que está tapando la grúa sí que las tiene. Tampoco han puesto más bases para poner más guías verticales en la zona central del nuevo edificio, así que yo creo que hasta la semana que viene no van a instalar nuevas guías verticales. Ya veis lo poco que falta para cerrar este lateral. Acaban de descargar de un camión un par de riostras grandes. Y esto puede ser seguramente para riostrar las extensiones de las riostras del lateral este. La sensación que me da por cómo son estas piezas de aquí. No sé si vais a ver detrás de la valla, esas dos riostras son las que acaban de bajar de un camión que está aquí a la izquierda y creo que van a descargar algo más de material. Pero me imagino que será el mismo tipo de material o las mismas piezas. Estas son un poco más pequeñas que las anteriores, pero esto tiene pinta de ser todo para arriostrar las guías verticales del lateral este. Tampoco hay material nuevo en la explanada, así que me parece que hay un ambiente bastante prepartido. Mañana, por cierto, es festivo aquí en Madrid, que es el día de la Almudena, así que es posible que hoy no haya mucho movimiento en las obras. E insisto, el jueves juega aquí el Madrid su último partido antes del parón del Mundial, contra el Cádiz a las 9:30 de la noche. Tengo la sensación de que eso se lo están llevando, y en su día, este verano, sacaba tierra de, si no me recuerdo mal, de la cueva. Estaba puesta en el fondo sur, por lo menos una de esas tintas transportadoras. Ahí podéis ver que hay 3, si no me equivoco. Y aquí hay poco movimiento. Ya digo que han instalado muchos soportes para poner lamas. Posiblemente cuando terminen en la torre B vengan para aquí.
pero ya veis que no está viendo mucho movimiento, yo creo pensando en el partido del jueves. Ya habéis visto que ha llegado otro camión con material para el hipogeo. No sé cuántas piezas más como esas pueden quedar. Alguien me dijo en su día la cifra y era bastante elevada. Ahora veré si siguen poniendo lamas de acero en la curva de la Torre B, aunque yo tengo la sensación desde aquí que por ahora ya han puesto todas. Ya veis que hoy es un día de quitar plásticos protectores de las lamas de acero. Ya digo que yo creo que las han puesto todas, por lo menos antes de este parón por el Mundial. Yo creo que en el suelo no hay más lamas de acero, así que por eso pienso que hoy va a ser día para quitar esos plásticos y posiblemente para seguir poniendo más soportes en las guías verticales para en el futuro poner más lamas de acero en este lateral oeste. Eso lógicamente tiene que ir a donde están esos trabajadores en la plataforma naranja para empezar a completar ya esa guía vertical. La cuarta cercha del techo retráctil ya está completa porque ya le han puesto esa pieza que iba en el extremo sur con el motor y con las ruedas. Están trabajando ahora en el cuadro eléctrico de la tercera cercha, de la parte que está más al sur. Pero ya os digo que detrás de ellos está puesto el motor y las ruedas de la cuarta cercha. Me imagino que tendrán todavía que terminar de pintar algunas placas que he visto todavía de color gris. Posible que vaya a pintar o quizá darle alguna capa de imprimación a alguna placa que haya por la zona interior. Está en la segunda cercha del techo retráctil. Así que eso desde aquí no lo vamos a poder ver exactamente.
Ahora mismo hay 4 plataformas trabajando en las cerchas. Ha subido también un trabajador por una especie de escalera hecha con andamios. Así que me imagino que tendrán que darles los últimos retoques antes de empezar ya a pensar en la maniobra de izado. Huele a pintura o algo que se parece a pintura, que yo creo que es lo que están haciendo en esta segunda cercha. Ahí podéis ver un cubo y una plataforma de color blanco. Aquí han puesto bastantes soportes para poner lamas de acero en esta curva de la torre C. No veo lamas de acero en esta curva de la torre C. Así que no sé qué tipo de trabajo van a hacer con esta plataforma. Y ya digo que las pocas lamas de acero que puedan quedar en la torre D, que las instalarán, me imagino que a lo largo del día de hoy. Estoy pensando que iban a subir algo un poquito más grande, pero ya veo que no. Una saca vacía. No hay mucho más en este fondo norte. Ya digo que lamas de acero las han puesto prácticamente todas. Queda los estantes que habéis visto antes al lado de la torre D. Y me imagino que los pondrán a lo largo del día de hoy. Así que ya digo que teniendo en cuenta que mañana es festivo y el jueves hay partido, yo no creo que vaya a haber mucho más movimiento. Son las 11 y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy en la calle Rafael Salgado, en el fondo norte. Ya habéis visto que ha sido una mañana bastante tranquila. Os recuerdo que mañana es festivo aquí en la ciudad de Madrid y el jueves tenemos partido en el Santiago Bernabéu, así que yo creo que vamos a tener 2 días bastante tranquilos. Yo me despido hasta el viernes. Así que os deseo un buen martes y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos el viernes. Adiós.